Soy técnico de INTA y docente de la Universidad Nacional de San Luis. Voy a compartir con ustedes los primeros resultados de una red que involucra a técnicos de las agencias de Villa Mercedes, Río Cuarto, General Cabrera y Winca Renancó, cuyo objetivo es evaluar el control de la erosión eólica luego de Maní, utilizando cultivos de cobertura en suelos del suroeste de Córdoba y este de San Luis. En primer lugar, me gustaría comentar cuál considero que es la problemática general de la región. Y la misma es que en el predominio de las rotaciones actuales tenemos los menores niveles de cobertura representadas por esta curva, coincidentes con las épocas de mayor erosividad. Esto determina que la inclusión de cultivos invernales y particularmente el uso de cultivos de cobertura serían una oportunidad para atacar y mitigar directamente esta problemática. Y particularmente existe un efecto en el maní que sucede debido a la remoción de suelo durante el arrancado. Y esto incrementa la fracción erosionable, que es un indicador que nosotros utilizamos de la susceptibilidad de los suelos a erosionarse por el viento. Y es lo que está representado en la figura de la izquierda. Ahora bien, no todos los suelos tienen la misma susceptibilidad y no todos los suelos responden de la misma manera. En el gráfico de la derecha, ustedes podrán ver la variación de la fracción erosionable en diferentes suelos, desde suelos arenosos francos a suelos francos limosos, que son los suelos presentes en la región, y verán que los suelos de textura más gruesa son más susceptibles a sufrir este efecto. También es importante destacar que las alternativas que nosotros tenemos de implantación de los cultivos de cobertura en maní es diferente cuando nosotros la comparamos a otros cultivos. Si bien comparten que se utilizan las mismas especies, principalmente centeno, seguido de trigo y triticale, en el maní es importante separar tres estrategias en función principalmente del ciclo del cultivo, principalmente las últimas etapas, las etapas del arrancado y la etapa de cosecha. Luego de la cosecha, nosotros tenemos una estrategia que aquí la llamamos en línea, que es sembrar el cultivo de cobertura luego de la cosecha. Tiene la ventaja que no interfiere en la cosecha, pero tiene la desventaja de que generalmente son siembras tardías, principalmente en junio en la región. Por el otro lado, nosotros tenemos la estrategia previo al arrancado, que para ello, digamos, es a través de un boleo, es de las estrategias más utilizadas en la región, tiene la desventaja que puede producir pérdidas de cosecha, interfiriendo con el maní, y tiene la ventaja de que nosotros podemos irnos a siembras tempranas. Tal vez para mí el principal factor de éxito para el desarrollo de un cultivo de cobertura en la región. Y por último, lo que está cobrando gran relevancia en la zona es la utilización de siembras aéreas, que a mí me permiten ganar flexibilidad eligiendo en función de cómo venga la campaña el momento antes o luego, digamos, del arrancado de maní para la implantación del mismo. El siguiente gráfico lo que les está mostrando son antecedentes en Winca Renancó. Es un trabajo que hicimos con Marcela Genero durante los años 2015 al año 2018,
Y lo que les está mostrando es un valor que es la erosión relativa, y es una de las formas más fáciles de expresar la erosión, que es el cociente entre la erosión en un cultivo de cobertura, en este caso, y una situación sin cultivo de cobertura. Cuando este valor es 100, significa que no hay efecto y que la eficiencia de la tecnología es muy baja, y a medida que nosotros nos acercamos a 0, implica, digamos, que la eficiencia de control de la práctica es mayor. Y ustedes lo que están viendo ahí son los pisos, los techos y la mediana de dos alternativas, cultivos de cobertura previo al arrancado y cultivos de cobertura en línea, con mediciones antes y después de octubre. Y la principal conclusión que encontramos con Marcela es que las alternativas al boleo, frente, digamos, a las alternativas en línea en estos ambientes, eran los que mejor controlaban la erosión. Y que si nosotros nos íbamos a lo que es el periodo de octubre, ambas alternativas, digamos, eran buenas, digamos, para controlar la erosión. Teniendo en cuenta estos antecedentes y que era, digamos, durante un ciclo relativamente húmedo y en un solo lugar, nos planteamos también las preguntas de cuál sería la eficiencia teniendo en cuenta o ampliando, digamos, estos resultados a diferentes combinaciones de suelo y de clima. Y a su vez, digamos, teniendo en cuenta, digamos, esas combinaciones de suelo y clima, también plantear, digamos, cuál es la mejor alternativa de uso de un cultivo de cobertura, ya que si hay algo que nos enseñó el uso de cultivos de cobertura es que no hay una sola forma o receta de realizarlo. Es por ello que nuestro objetivo principal como red es desarrollar y aplicar tecnologías de prevención y control de la erosión eólica en suelos del suroeste de Córdoba y este de San Luis, basado en la tecnología de cultivos de cobertura. Para ello, seleccionamos 4 sitios: Villa Mercedes en San Luis, Huinca, Renancó, Río Cuarto y General Cabrera en el sur de Córdoba. Todos estos sitios con una alta vulnerabilidad a la erosión eólica, y lo que hicimos fue instalar parcelas de medición de la erosión eólica luego de Maní. Estas parcelas están formadas por mástiles, los cuales, digamos, tienen colectores que están especialmente diseñados para atrapar los sedimentos que se mueven por el viento. Fuimos recogiendo estos sedimentos en periodos que no van más allá de los 30 días, y también simultáneamente fuimos estimando el porcentaje de cobertura, del cultivo de cobertura, utilizando este programa que se llama Colcap y que me permite a mí digitalmente poder tener una estimación rápida de la cobertura verde. La erosión la expresamos de manera relativa como el cociente entre la erosión que nosotros determinamos dentro de esta parcela en el cultivo de cobertura con relación a la erosión sin cultivo de cobertura. Esta tabla está mostrando las particularidades de cada uno de los sitios. Es importante destacar que vamos desde suelos pocos desarrollados, como los buptizamentes típicos que nosotros tenemos aquí en San Luis, a suelos de textura más fina, como los aplustoles céntricos más finos que podemos encontrar en la zona de Río Cuarto y de General Cabrera. Cada uno, digamos, de estos sitios tuvo un tratamiento donde teníamos con y sin cultivo de cobertura, y también en algunos de ellos se compararon diferentes alternativas como la implantación post cosecha versus la implantación al boleo, y también dentro de la implantación al boleo se probaron diferentes especies, en este caso trigo, como contra una mezcla, para ver, digamos, su evolución en cuanto a cobertura, biomasa y control de la erosión. Bien. Estos gráficos les están mostrando las precipitaciones y la velocidad de viento en estos 4 sitios. Las precipitaciones son las barras, la velocidad de viento la vamos a tener en la línea naranja, y ustedes pueden observar, siguiendo, digamos, el sentido horario, las situaciones en Villa Mercedes, Huinca, Renanco, Río Cuarto y General Cabrera. Un aspecto importante para destacar, y esto es algo que nos pareció importante, es que este año fue particularmente seco. Y fue particularmente seco para los cultivos de cobertura, ya que en los 4 ambientes
prácticamente no tuvimos precipitaciones durante el invierno y tuvimos una variabilidad muy grande tanto en las precipitaciones otoñales que influyen en la implantación del cultivo de cobertura, como en las precipitaciones de septiembre, octubre y noviembre, que también nos determinan la producción de biomasa. Un aspecto también importante a destacar es que tuvimos, digamos, diferencias en cuanto a las velocidades de viento, con mayores velocidades de viento en diciembre en lo que es la zona de General Cabrera de Río Cuarto, y mayores velocidades de viento en octubre en lo que corresponde a Villa Mercedes y Huinca-Renanco. Aquí lo que estamos observando es la producción de biomasa aérea del cultivo de cobertura al momento del secado, en los diferentes ambientes. Un aspecto importante que surge de observar esta gráfica es que los rendimientos en cuanto a kilogramos de materia seca por hectárea fueron menores a los promedios históricos de cada una de las regiones. Y a su vez en aquellos sitios, digamos, donde se compararon las diferentes alternativas, pudimos observar diferencias muy grandes en cuanto a la producción de biomasa. En el caso del sitio de Huinca-Renanco, las aplicaciones previo al arrancado de maní fueron las que produjeron mayores volúmenes de biomasa, explicados por siembras más tempranas. Aquí se sembró en abril, frente a la siembra de junio de post cosecha, y en cambio en Río Cuarto, que las siembras se realizaron en el mismo momento, en junio, la alternativa post cosecha fue la que rindió un poco más. En el caso, digamos, de General Cabrera, la incorporación de centeno y triticale en una mezcla al trigo nos permitió, digamos, un mayor volumen de biomasa al secado, duplicando prácticamente la producción de materia seca. Bien, aquí vemos los mismos sitios ordenados en sentido horario, pero estamos observando en lo que son estas barras, lo que es la erosión relativa. Y en estas líneas lo que estamos viendo es la dinámica de la cobertura. En Villa Mercedes es de destacar, digamos, que la cobertura solamente al final, digamos, del ciclo del cultivo alcanzó el 30%. Es importante este 30% porque es el límite que nosotros determinamos como importante para poder controlar la erosión eólica. Como ustedes podrán observar, digamos, en los primeros periodos de medición, cuando la dinámica de la cobertura era baja, el control de la erosión, digamos, estaba por encima del 50%. En cambio, a partir de octubre, y recalco octubre porque en Villa Mercedes es el mes más erosivo, ya digamos estos niveles cercanos al 25-30% me permitieron controlar la erosión por debajo del 50%. Muy diferente fue la situación de Huinca-Renanco, donde nosotros tuvimos coberturas en el tratamiento previo al arrancado por encima del 50% prácticamente en todo el ciclo de cultivo. Es importante destacar, digamos, que en esta situación, digamos, el frío y las bajas precipitaciones hicieron, digamos, que la dinámica de la cobertura menguara, y hacia el final, digamos, del cultivo, fíjense cómo se expresa bien, digamos, en el tratamiento que fue post cosecha, las lluvias permitieron el incremento, digamos, de la cobertura. Ustedes lo que están viendo, digamos, aquí en las barras, en amarillo y en celeste, son las erosiones relativas, y fíjense, digamos, que la erosión relativa que es del boleo, siempre tuvo menores valores frente, digamos, a la erosión, digamos, relativa del tratamiento post cosecha, y ambas, digamos, estuvieron bien hacia el final del cultivo para poder controlar la erosión con niveles que estuvieron debajo del 30%, lo que significa una eficiencia de control mayor al 70%. Situaciones diferentes se pueden ver en el gráfico de General Cabrera y Río Cuarto, donde los niveles de cobertura fueron muy bajos, y lo que fueron el control, digamos, la erosión relativa, siempre se ubicó en niveles del 90 y el 70%.
En este caso, digamos, el tratamiento post cosecha en línea fue el que obtuvo, digamos, los mayores niveles de cobertura y por lo tanto esos mayores niveles de cobertura estuvieron acompañados por menores niveles de erosión relativa. Por último, en el caso de General Cabrera, fíjense que nosotros tenemos una dinámica de la cobertura muy diferente. En el caso del trigo, nunca superó el 10%. En cambio, digamos, si bien fueron bajos los niveles en las mezclas, con el avance del cultivo los niveles de cobertura se fueron incrementando. Estas diferencias, sobre todo, digamos, cuando alcanzaron valores al 25-30%, se pueden observar en los últimos, en los últimos periodos de medición, donde las eficiencias relativas en un caso fue del 90% y en otro caso estuvo en valores cercanos al 60-70%. ¿Cuáles fueron las principales enseñanzas que nos dejó este primer año? Porque en Villa Mercedes la cobertura fue baja, alcanzando los máximos valores sobre el final del cultivo, y ahí es donde existió un buen control. Un buen control son erosiones relativas menores al 50%, o sea que me está controlando la mitad de la erosión a partir de octubre. En cambio, en Huinca-Renanco tuvo una dinámica muy variable de cobertura, siempre por encima del nivel crítico cuando fue previo al arrancado, y en línea esos niveles críticos fueron superados solamente en los últimos periodos de medición. En Río Cuarto, en los últimos periodos de medición, cuando se alcanzaron valores de cobertura cercanos al 30%, el control de la erosión fue de aproximadamente 30% con respecto a lo que fue la erosión sin cultivo de cobertura, y en General Cabrera hubo una diferencia muy grande en función, digamos, de las especies utilizadas, a favor, digamos, de las mezclas que tenían trigo, triticale y centeno. Por último, quisiera agradecer a la Fundación Manía Argentina, que a través del convenio que tenemos con INTA nos permite tener esta red y este observatorio de medición de la erosión eólica para poder desarrollar y poder adecuar, digamos, estas tecnologías, y también a los productores y asesores que nos abrieron las tranqueras de sus establecimientos, ya que estos ensayos son hechos en sistemas reales de producción y sin su ayuda esto no podría ser posible. Muchas gracias por su atención.